noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Samuel José Figueroa Balcero, soy escritor en el programa de Ingeniería de Sistemas y vengo a explicar el ejercicio número 1, literal P, de la tarea número 3 de Física General. Bueno, básicamente tiene como enunciado que como el primer paso debemos reemplazar el valor del símbolo por nuestros dos últimos dígitos de la cédula, en mi caso serían 25. Como tal, el enunciado es de una motocicleta de masa 525 con el valor reemplazado que se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Como podemos evidenciar en la guía, tenemos que la motocicleta avanza de 0 a 4 en tiempo, eh, quedaría en 20 en velocidad, se mantiene constante hasta 6, lo mismo en velocidad, aumenta a 50 en velocidad y 10 en tiempo por segundo, y disminuye al final a 12, lo que vendría siendo la desaceleración de la moto. Bueno, acá nos lo plantea la guía, sin embargo más adelante entraremos en detalles sobre bueno, cómo se desempeña cada uno de los intervalos. Yendo al punto, el primer paso nos pide que identificar los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. Tenemos que, bueno, planteado cada uno de los intervalos. El intervalo número 1 que va de 0 a 4, ya como lo podemos ver en la imagen, en este intervalo la motocicleta aumenta su velocidad, ya que pues va de 0 a 4, y esto lo hace a la velocidad de 20 metros por segundo. Tenemos de igual manera que en tiempo va a aumentar de 4 a 6, pero sin embargo acá se mantiene constante, como se evidencia en la guía, sería esta parte de acá. El tercer intervalo de 6 a 10 en tiempo acelera la velocidad, aumenta de 20 a 50, como lo vemos acá. Y por último, este intervalo que sería el cuarto, la motocicleta desacelera en tiempo de 10 a 12, y pues en velocidad básicamente de 50 a 0 metros por segundo. Listo. Tenemos que el segundo punto nos pide calcular la aceleración de la moto en cada intervalo. Utilizamos esta fórmula, que es la fórmula básica de la aceleración, en donde bueno, reemplazamos los datos que tenemos previamente. Acá es 20, 0, porque recordemos que partió de un punto 0 el aumento de la aceleración. Acá, bueno, 20 menos 20, que son, pues es la constante básicamente, de 50 menos 20, que es el valor que aumenta en ese caso, y 0 menos 50, que es lo que disminuye. Obteniendo los resultados, tenemos que el primer intervalo da 5.0 metros por segundo cuadrado, el segundo, al mantenerse constante, nos da 0.0 metros por segundo cuadrado, el tercero 7.5 metros por segundo cuadrado, y el último, a esta desaceleración, nos da un valor negativo, es decir, menos 25 metros por segundo cuadrado. Bueno, dice que tenemos que usar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo, porque la fuerza neta es cero en uno de los intervalos. Básicamente, hallando la segunda ley de Newton a cada uno de los intervalos, tenemos que hallar porque hay una fuerza perdón, una constante básicamente, o una fuerza neta, sí, perdón, que es cero. Bueno, acá tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton, donde básicamente como fuerza igual a masa por aceleración, la masa teniendo valor de 525, habiendo reemplazado los datos con anterioridad, y la aceleración son los datos que hallamos previamente. Aplicándolo a cada uno de los intervalos, nos da que el primer intervalo es 2625 newtons, el segundo es 0 newtons, el tercero 3937.5 newtons, y el segundo es, al ser negativo, acordémonos que la desaceleración es menos 13.125 newtons. Dando respuesta a la pregunta, que la fuerza neta es 0 en el segundo intervalo, de 4 a 6 segundos, porque durante ese tiempo la velocidad de la motocicleta no cambia, se mantiene constante en 20 metros por segundo. Hablamos precisamente de este intervalo de acá. Bueno,
Bueno, como siguiente paso nos pide dibujar la gráfica de la fuerza neta en función de tiempo utilizando los valores obtenidos. Agrando acá. Bueno, acá tenemos la gráfica de la fuerza donde tenemos que la velocidad es constante hasta que disminuye, luego aumenta, que es el valor que, que se marca en la gráfica, que llega hasta 50, y por último se acelera hasta 12 como se evidencia en la gráfica. Debemos calcular el área bajo la curva de velocidad por tiempo. En todo el intervalo explica su significado físico. Bueno, básicamente el área bajo la curva se representa con esta fórmula. Tenemos que sumar velocidad inicial por velocidad final, dividido en 2 por el balance del tiempo. Bueno, básicamente reemplazando los datos obtenemos esos resultados que nos dan en metros básicamente. Y bueno, habiendo obtenido cada uno de los resultados de los intervalos, que sería representado como A1, A2, A3 y A4, sumamos todos estos datos y tenemos que el área total es de 270 metros, que representa el desplazamiento total de la motocicleta en los 12 segundos pues, que hizo su camino, y se ve evidenciado en la gráfica, como lo vemos acá. Del primer camino, bueno, el primer intervalo de desplazamiento de 0 a 4 segundos y a 20 en velocidad es de 40 metros. Si prosigue el constante, que es también de 40, luego tiene un aumento de 140 hasta llegar al segundo 10, y por último disminuye esa etapa de disminuir de 0, de 50 perdón, a 0, toma un intervalo de 50 metros. Por último tenemos que calcular el área bajo la curva, que se representa de esa manera en todo el intervalo y explica su significado físico. Básicamente tenemos que, como cada tramo tiene fuerza constante, se puede calcular de la siguiente fórmula. Bueno, planteamos la fórmula para hallar cada uno de los intervalos, donde tenemos que este valor de los intervalos es el de la fuerza obtenida anteriormente, y pues tenemos que hallar el valor en newtons, en donde nos da 10.500 newtons, 0 newtons. Acordémonos que esta es la velocidad constante, 15.750 newtons, y por último la desaceleración es un total de 2.650 newtons. Lo que vamos a hacer es tomar estos valores, sumarlos o en dado caso gestarlos para este valor. Básicamente esto nos da un total de 0 newtons, y físicamente estaríamos diciendo que aunque la motocicleta aceleró y desaceleró en distintos tramos, su velocidad final es la misma que la inicial, es decir, 0 metros por segundo. Por tanto, la cantidad de movimiento neto no cambia y el impulso total fue nulo. Por último punto, tenemos que comparar ambas áreas y qué conexión tienen entre ellas. Básicamente vamos a comparar la área de velocidad por tiempo y fuerza sobre tiempo, en donde tenemos que el área bajo la curva de velocidad y tiempo representa la distancia total recogida por la motocicleta durante su movimiento, mientras que el área bajo la curva representa el impulso total que actuó sobre ella, es decir, el cambio en su cantidad de movimiento, como lo vimos anteriormente. Aunque ambas áreas se obtienen de formas gráficas similares, no significa lo mismo físicamente, ya que tenemos que el área de velocidad sobre el tiempo está relacionada con el movimiento en el espacio y posición, mientras que el área bajo la curva está relacionada con las fuerzas en el tiempo, y esto se evidencia en el cambio de velocidad o en el momento de aceleración. En este caso, la motocicleta recogió un total de distancia de 270 metros, lo que indica que hubo un desplazamiento real a lo largo del tiempo. Sin embargo, el área bajo la curva resultó nula, de 0 newtons, como lo vimos hace un momento, lo que significa que el impulso neto fue cero. La motocicleta terminó con la misma cantidad de movimiento con la que empezó, es decir, en reposo o cero, como se ve en la gráfica, donde podemos asimilar que la motocicleta inició donde terminó donde inició, básicamente en una velocidad de cero, solo pues una variedad de tiempo como lo explicamos anteriormente. Bueno, eso sería todo, muchas gracias.